Buenos días, somos Susana Pretel e Isabela Lorduy y hoy vamos a presentarles el caso del coronel Plazas Vega, el cual ha sido condenado a 30 años de cárcel debido a los delitos de secuestro y desaparición ocurridos en la toma del Palacio de Justicia en 1985. Debido a que el coronel está detenido, no pudimos hacer una grabación durante la entrevista. Sin embargo, logramos tomar algunas notas de voz y obtener toda la información necesaria que será expuesta a continuación gracias a su colaboración para el proyecto. El coronel Alfonso Plazas Vega lleva ya 7 años preso. Lo condenaron a 30 años en un proceso muy dudoso, y es muy llamativo que tanto los medios de comunicación como casi todos los colombianos que se declaran de izquierda hayan pasado por encima de la presunción de inocencia. No les interesa conocer los hechos. Vamos a contarlos. Bueno, y ahora casi estamos con Iván. Ivancito, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no, que se acaba de producir una sentencia que a mi modo de ver tiene alcances muy significativos en el país. Aunque fueron muchos los derechos que se le fueron vulnerados al coronel durante el proceso, solo 20 de estos son los que se presentaron en la casación. 13 fueron presentados por el abogado y 7 fueron presentados por el procurador. Entre estos se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, la desprotección de sus derechos fundamentales a la libertad y a la dignidad humana, entre otros. A través del proceso del coronel intervinieron dos organizaciones internacionales. La primera es la Organización Interamericana de Derechos Humanos y la segunda es el Instituto Interamericano para Filosofía, Gobierno y Pensamiento Social. Sobre la primera, le preguntamos al coronel cómo había intervenido en su caso la Organización Interamericana de Derechos Humanos y él respondió que los derechos humanos eran el reflejo de intereses de conveniencia, que estos a veces son tomados como una herramienta política y que lo que está detrás de su caso es un movimiento izquierdista, puesto que según su perspectiva se quiere cambiar el esquema actual colombiano en contra del conservador. Además, aclara el interés de indemnizaciones que beneficia a grupos armados como los guerrilleros, que puede resultar de inculpar a los militares en este tipo de situaciones y utilizar a casos aislados de militares para generalizar sobre esta fuerza pública. Lo que más indigna al coronel es que al exponer su caso y la demanda contra la juez que lo condenó, la Corte Interamericana favoreció los derechos de esta juez y no los de él. Sin embargo, con respecto a lo sucedido en el Palacio de Justicia, aclara que la Corte condenó a las acciones del M-19 y apoyó al ejército en sus acciones militantes, con el propósito de mantener la democracia y orden del país. Por el otro lado, el Instituto Interamericano actuó de manera activa en su caso, pues presentó un informe en el que solicitó información al Tribunal Superior de Bogotá para sustentar la condena del coronel. A través del documento se logran identificar diferentes violaciones a sus derechos y fallas en el proceso. Esto se evidencia en fragmentos que se encuentran en el documento y que vamos a mencionar a continuación. Entonces, el instituto dice: ¿Podrían ustedes, honorables magistrados, indicarnos cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el coronel supuestamente cometió el delito de secuestro, que luego, según lo afirma la Fiscalía, se convirtió en delito de desaparición forzada? No se puede argumentar ni especular con jurisprudencias y doctrinas, sino sobre la base de unos hechos que en este caso nadie conoce. ¿Podrían ustedes, honorables magistrados, indicarnos por qué al coronel Plazas lo investigaron por la supuesta desaparición de 3 personas y lo acusaron y condenaron por 11 sin haberle preguntado durante la indagatoria ni siquiera si conocía a los 8 restantes? ¿Podrían ustedes, honorables magistrados, indicarle a esta ONG al menos una sola prueba de la vinculación fáctica, no inferida, de la desaparición de personas por parte del coronel Alfonso Plazas Vega que sustente la condena de 30 años de prisión proferida en la primera instancia del juicio? ¿Podrían ustedes, honorables magistrados,
indicarnos cómo condenar al coronel Luis Alfonso Plaza Vega cuando nunca le dieron la palabra para defenderse? No entendemos cómo en esas condiciones los funcionarios judiciales cerraron la audiencia de juzgamiento sin escuchar al acusado y cómo en esas condiciones pudieron proferir una sentencia. ¿Podrían ustedes, honorables magistrados, indicarnos si están enterados que el coronel Plazas Vega, a quien la juez tercera penal especializada califica como coautor del delito de desaparición forzada, inexistente en la legislación colombiana de la época? Como conclusión, el coronel afirma que la legitimidad constitucional está destruida y que no se trata de cambiar códigos o el derecho judicial, sino que más que eso, se trata de poner en manos de jueces con principios y moral las herramientas jurídicas para estos casos. Nuestra acción con respecto a este tema es la creación de una página llamada Justicia Visible, en la cual vamos a crear conciencia social para que la sociedad colombiana se involucre en la aplicación de la justicia. Esta página será divulgada a través de redes sociales como Facebook, en las cuales la gente podrá tener una crítica y una perspectiva más abierta sobre lo que está pasando en la justicia con nuestro país. Quiero presentar un cordial saludo a los estudiantes de Derecho de la Universidad de los Andes y un agradecimiento a las niñas que en representación de ustedes han venido a enterarse de la realidad del proceso, no solamente del Palacio de Justicia, sino de lo que está pasando con los diferentes procesos en Colombia y aquellos que contra Colombia se hacen a nivel internacional. Me parece que es importante que los futuros abogados cambien un problema muy grave que se está presentando en Colombia y que está afectando a diferentes juzgados, tribunales e inclusive algunas de las altas cortes, que es la corrupción judicial. Ellas tendrán suficientes argumentos para sustentar lo que les estoy diciendo. Que Dios los bendiga y que salve a Colombia.